Bueno, muy buen día para todos. Dios los bendiga. Espero estén bien. A continuación les presentaré un tema muy interesante, ¿cierto? Muy interesante, que en todo momento se vive cristianamente, en todo momento se vive esa experiencia cristiana. Entonces, pero para ello vamos a pedir la luz del Espíritu Santo a través de esta oración. Cada uno en unos cortos segundos recítela. Si no la conocen, es el Veni Creator en español. Es un himno muy conocido dentro de nuestra Iglesia Católica que se recita en uno y otro espacio una y otra vez. Entonces en unos segundos vamos a recitarla de una manera silenciosa. Bueno, entonces como les había anunciado, es un tema muy interesante el que a continuación vamos a ver. Se llama las formas de la oración cristiana. Que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos ilumine y que esto nos ayude en nuestro caminar a madurar en su fe por intercesión de la Virgen Santísima, para que todo salga conforme a lo que Dios desea. Entonces, las formas de la oración cristiana, mis queridos hermanos, es tomado de el libro del Plan Nacional de nuestra renovación de aquí de Colombia. Entonces, algo muy importante es decirles que es el tercer libro, el de color rojo, que es llamado el libro de madurez, ¿cierto? Entonces, pensemos por unos momentos, ¿qué es para usted o cuáles son las formas de oración cristiana? ¿Cuáles son esas formas de oración cristiana? Primero, desglosemos este título, ¿cierto? Oración cristiana, como ustedes ya han podido ver, oración es un diálogo con Dios. Oración es un acercamiento con Dios. Oración es un diálogo de el hombre limitado bajo la acción de lo ilimitado que es el propio Dios. La oración filial de un hijo que busca a su padre, etcétera, y un mundo de definiciones que cada uno, inclusive desde su experiencia personal, puede transmitir, puede compartirnos. Piensa que es para ti la oración cristiana, es algo importante, y si es importante, tú apartas espacio para ella. Y si es importante, tú le concedes a Dios ese espacio para que te llene de Él. Entonces, y realizo esta introducción porque es importante refrescar un poco nuestra memoria o nuestro corazón con las experiencias que hayamos tenido. Pero entonces pensemos un momento cuando nos acercamos a la oración, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué sale de nuestros labios, de nuestro corazón? Entonces, para ello, quiero decirles que vamos a ver algo muy interesante y son esas formas que tú y yo utilizamos. Unas más populares, más comunes dentro de la iglesia, otras dentro de nuestra renovación muy utilizadas también. Entonces, pero también es importante decir lo siguiente, que esto está respaldado desde la cita de Efesios 5, 19, 20, como lo pueden ver allí, o a través del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos dice que las formas esenciales de la oración cristiana son la bendición y la adoración, la oración de petición y de intercesión, y la oración de acción de gracias y la alabanza. Y como conclusión vamos a hablar un poco sobre la Eucaristía y cómo en ella
están contenidas todas las oraciones. Entonces, mis queridos hermanos, los remito entonces a este tema. Vamos a desglosar el primero, que es la oración, que es precisamente la oración de bendición y de adoración. Como ustedes pueden notar en esta imagen, fue tomada en un Pentecostés de aquí de nuestro seminario Siervos del Espíritu Santo. Fue tomado en la renovación de aquí de nuestra diócesis de Sansón Río Negro, en un espacio que teníamos. ¿Qué notan en esa imagen? Miren los rostros de las personas, ¿cierto? Miren los rostros de cada uno de los que asisten allí, de cada persona que está alrededor del Santísimo. Cuando pasa por su lado, mírele sus manos quieren decir en muchas de estas, te adoro, Señor. Sus expresiones en el rostro en muchas de estas personas que están alrededor del Padre y del Santísimo, quiere decir que están adorando a alguien especial. No es un espacio en este momento de ver las diferentes expresiones corporales que se manejan dentro de la oración, si es de rodillas, de pie, sentado y qué quiere decir cada una, ¿cierto? Pero más bien entonces vámonos a lo que es esta primera forma de oración. Esta primera forma de oración. La bendición y la oración están intrínsecamente ligadas, es decir, una depende de la otra. Tanto la bendición de la adoración como la oración de la bendición están unidas. ¿Y saben por qué? Porque resulta que para usted bendecir a Dios, así como lo oye, y de eso hay mucha cita bíblica que respalda estas palabras, pero también para usted adorar a Dios necesita tener una actitud en su corazón. Es un sentimiento hacia Dios donde usted lo ve infinitamente grande, ¿cierto? Entonces podemos decir que la oración de bendición es base de toda oración. El hombre ora movido ante todo por un deseo de bendecir. Sí, así como lo escucha. Usted, ser humano, bendecir a aquel que ya lo ha bendecido. Dios. ¿Cuántas veces usted, no sé si le ha pasado que se levanta con ese ánimo de decir, Señor, hoy te bendigo por ser lo que eres. Te bendigo por ser mi Dios, por ser mi papá. El hombre movido por la gracia del Espíritu Santo tiene la capacidad de volver su pensamiento hacia el Dios de amor que lo ha creado y así bendecir su nombre. Te pregunto, ¿por qué bendices a Dios? ¿Por qué lo bendices? Porque tú sabes que Él es la fuente de toda bendición. Porque te sientes movido con un sentimiento de expresarles palabras bellas. Así como cuando tú conoces a una persona, sea tu mamá, tu papá, y le quieres expresar cuánto lo amas, cuánto lo quieres, o a un amigo, o a un compañero o compañera sentimental. Esta es una forma de darle palabras bellas a Dios. Esta es una de las múltiples formas que existe. Esta es una de las grandísimas formas que existe. ¿Por qué? Porque buscas exaltar la grandeza del Señor en lo que ha hecho en tu vida. Puedes, si quieres, consultar el Salmo 95, versículos del 1 al 6. Consúltalo allí, léelo, mueve tu Biblia en este momento. Busca el Salmo 95 del 1 al 6. Busca también el Salmo 14, 9, 10. Léelos para ti. Es para ti, es para ti. Es para que tú aprendas sobre la cercanía de Dios. Recuerda que la palabra de Dios, la Biblia, está viva y que no es un informe, una información, no. Es el mismo Dios con el que tú te comunicas y del que aprendes.
A continuación, entonces quiero decirte lo siguiente. Es importante que bendigas a Dios, es importante que adores a Dios por la grandeza, por ser Dios omnipotente, porque la oración de adoración es una forma de decirle a Dios que lo amas. La oración de adoración es donde tú te humillas y exaltas a Dios. Es donde reconoces con una u otra palabra, con gestos corporales, que Dios te ha bendecido, que Dios es tu Señor, de que tú eres un ser, una persona que bendices a Dios y que lo adoras, que le rindes culto. Y le rindes culto, ¿por qué? Porque Dios es tu Señor. Así como muchas veces te provoca acercarte a tu papá y a tu mamá o a una persona querida y te provoca decirle tantas cosas, tantos sentimientos que guardas dentro de ti porque te sientes bendecido con esa persona y le quieres decir que Dios también lo bendigas a él. Entonces la adoración es muy importante y va de la mano de la bendición. La siguiente forma de oración que vamos a ver se llama la oración de petición. ¿Recuerdan aquella oración que realizó Jesús en el Getsemaní, muy conocida por nosotros? De una y otra vez la escuchamos dentro de los espacios cristianos. Una vez y otra vez escuchamos donde Jesús clama a Dios que si quiere lo libre de este trago amargo, pero que no se haga la voluntad de Él, sino la de su Padre, la de Dios. Esto lo podemos encontrar en Mateo 26. Pero partiendo de eso, ¿qué es una oración de petición? ¿Qué es una oración de petición? Para mí, les comparto que la oración de petición tal vez es lo más común dentro del cristiano. Todo cristiano, todo cristiano hace alguna petición a Dios en algún momento de su vida, durante cualquier espacio de su historia de salvación. Todo cristiano, mis hermanos, ha llegado a hacer peticiones. Y es que esa es una forma de oración que busca obtener una gracia o un don de parte de Dios, sea material o espiritual. La oración de petición, mis hermanos, es donde nos reconocimos limitados, pequeños, criaturas de Él imperfectos, necesitados de esa gracia. Tal vez tú lo harás con corazón de fe, tal vez tú lo harás bajo lágrimas, que no significa que no tenga fe, es otra forma de expresar la oración. Tal vez tú lo harás arrodillado ante el Santísimo en medio de la Eucaristía, tal vez tú lo harás delante de otras personas. Pero ¿por qué pedir? ¿Por qué pedir? Entonces veamos que hay un padre de la iglesia que dice que hay tres formas de acercarse a Dios: como mercaderes, como esclavos o como hijos. Y vamos a desglosar cada una de ellas. Yo quisiera, mis hermanos, que todos nos sintiéramos al momento de acercarnos a Dios como sus hijos, como sus hijos. Y esto una y otra vez nos los dejó claro Jesucristo. Inclusive en la oración que Él nos recitó, Padre nuestro que estás en el cielo. Precisamente Padre nuestro es para que nosotros nos sintamos hijos de Él. Entonces, podemos decir que la oración de mercader es aquel que en todo momento se acerca para sacar provecho de algo, pero siempre espera una recompensa de parte de Dios de una u otra forma. Es decir, es como hacer un pacto con Dios. Decirle a Dios, yo te doy esto
pero si tú me das aquello. Mucho cuidado, mis hermanos, que no estoy queriendo decir que los pactos que hacemos con Dios sean malos, pero tal vez limita un poco a Dios, ¿cierto? Porque es decirle a Dios, te exijo que me des esto, quiero que me des esto, y a cambio de que me des eso, yo te doy esto. Muchas veces no sabemos que en medio de estas oraciones que elevamos, yo sé que tal vez un poco afligidos o un poco necesitados de esa gracia, tal vez nos cueste, tal vez es porque la necesitamos rápidamente. Entonces esta es una forma del mercader, deme esto Dios y ya. O como comúnmente o en nuestros términos criollos le decimos el Dios bombero, solo me acerco a Dios para pedirle algo, para que me auxilie algo, para que apague una llama, un problema, un incendio en mi vida o en la vida de mi familia. También hay otra forma que es de acercarse que es como esclavo y que piensen en esto, el esclavo se caracteriza por estar cerca del amo, ¿cierto? Lo respeta, pero le teme, pero nunca se atreve a pedirle nada porque no se experimenta o no siente la confianza. Yo sé que a ustedes, como a mí nos ha pasado que a persona que no le tenemos confianza, pues nos cuesta más pedirle algo. O más bien, ni le pedimos porque no sabemos cómo va a reaccionar. No sabemos cómo va a reaccionar esta persona. Y ustedes saben que nos necesitamos de las bendiciones de Dios, porque si no, Él no las provee, ¿de dónde las hemos de sacar? ¿Cuál es la ventaja con Dios? Como dice en su Evangelio, Dios hace nacer, hace que el sol esté para todos, para buenos y malos, para justos e injustos. Entonces también les quiero decir que la tercera y mejor forma de uno acercarse a Dios es como hijo. ¿Por qué como hijo? Porque un hijo sabe que si se acerca a su padre, éste lo escucha. Éste le va a dar lo que necesita. Un hijo se acerca sin temor. Se acerca porque sabe que lo va a regocijar en sus brazos. Se acerca a su padre porque sabe que este es su protector, porque confía que él, que es más sabio, sabe cuándo le va a dar esto que necesita. Yo sé que en muchos de ustedes pasará que no tienen una gran experiencia paternal, donde puedan decir, ah, sí, es que mi papá se comporta como tú estás diciendo en esas palabras. Entonces muchas veces a ti y a mí nos va a costar acercarnos a Dios precisamente y verlo como un padre, nos va a costar verlo así por la mala relación que tenemos con nuestro Padre terrenal. Tal vez usted no tenga padre o tal vez tú tienes un concepto negativo para padre. Pero no te preocupes que lo que Dios Padre, lo que el Padre terrenal no te dio, Dios te lo dará de sobra. También quisiera, mis hermanos, compartirles lo siguiente. Piensa en los momentos que te has acercado a Dios y que lo has visto como un Padre terrenal. Lo has visto como un Padre terrenal. Como un Padre que te acompaña en todo momento, que está allí presente, ¿cierto? Entonces a continuación vamos a ver la oración de intercesión. La oración de intercesión. Eh, Hay algo muy interesante aquí y es que es una forma de petición, ¿cierto? La oración de petición es donde usted busca pedir algo en bien de otro, nunca en bien suyo, algo en bien de los demás, una gracia, un don, algo que usted ve que necesita esa persona porque se lo dijo a usted o porque usted ha visto que necesita de eso. Puede ser la conversión, puede ser que Dios le ayude en sus bendiciones económicas, la solicitud de empleo, puede ser también que le ayude en sus estudios.
Es decir, siempre en bien del otro, ¿cierto? Siempre en bien del otro. Y esta es una de las maneras de ejercer la caridad. Podemos decir que etimológicamente esta palabra viene del verbo en latín interceder. ¿Qué quiere decir? Ponerse en medio, intervenir. El diccionario de la Real Academia le da una definición muy buena, me parece muy interesante. Es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Y eso hacemos nosotros en la oración por el otro, ¿cierto? Y eso lo podemos hacer rogando, mediando siempre por el otro. Yo sé, mis hermanos, que el Señor acoge siempre en nuestras súplicas, y más si es en bien del otro. En la Sagrada Escritura podemos encontrar muchas formas donde Dios, donde el mismo Jesús intercedió en bien de la humanidad. Cuando intercedió por los niños, por los enfermos, como lo muestra en Marcos 2, por los apóstoles en Lucas 6, por Pedro después de su caída en Lucas 22, por su amigo Lázaro en Juan 11, en la última cena en Juan 17. Inclusive podemos encontrar cuando Él intercede en la cruz, es decir, en medio del sufrimiento. Cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo podemos confrontar en Lucas 23:34. Mis hermanos, interceder no es un espacio donde yo puedo solo orar por los otros. También en grupos podemos orar por los otros. Es decir, la intercesión yo la puedo dar a nivel individual o a nivel grupal, pero siempre en bien de los demás. A continuación les mostraré unas palabras del Papa Francisco donde nos complementa esto sobre la oración de intercesión. Queridos hermanos y hermanas, la oración verdadera no nos separa de la realidad. El que reza presenta al Señor los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Todos necesitamos tiempos y espacios de silencio y soledad para la relación con Dios, para escuchar su voz. En la oración el Señor nos bendice y nos hace pan partido y repartido para la vida del mundo. La oración de intercesión abre las puertas del corazón de quien reza por los demás. Es una puerta abierta para los que rezan sin saberlo, para los que no rezan, pero esconden un grito sofocado en su interior, para los que se equivocaron y no encuentran el rumbo. Cualquiera puede encontrar en la persona orante un corazón compasivo que ruega por todos sin excluir a nadie. Es como una antena de Dios que está en sintonía con su misericordia y ve a Cristo en los rostros de las personas por las que reza. En la oración experimentamos que todos somos hermanos, que pertenecemos a la misma humanidad frágil y pecadora. El que reza lo hace por todos y también por sí mismo. La Iglesia en todos sus miembros tiene la misión de practicar la oración de intercesión, especialmente quienes tienen un rol de responsabilidad, padres, educadores, sacerdotes, superiores de comunidad. Este modo de oración nos ayuda a mirar a los otros con los ojos y el corazón de Dios, con su misma ternura y compasión. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Mañana comenzamos los días mayores de Adviento y la liturgia se centra con mayor énfasis en la preparación de la Navidad. En estos días tan especiales los animo a dedicar más tiempo a la oración de intercesión. Recemos con mayor intensidad pidiendo unos por otros, en particular por los que más sufren. Que Dios los bendiga. Una cuarta forma dada en la oración es la oración de acción de gracias, ¿cierto? Y creería yo que tal vez esta es una de las formas de orar más pobre en el cristiano. Muy rara vez se escucha una persona más muy agradecida con Dios,
Muy rara vez se escucha una persona que piense más en darle gracias a Dios que en pedir. Obviamente pedir no es malo, no. Más bien, muchas veces nos hace falta un corazón que se sienta más agradecido con Dios. Claro, y es que esta forma de orar tiene por objeto recompensar o devolverle a Dios de algún modo por el beneficio que nos dio, sin merecimiento nuestro, ¿cierto? Porque Dios lo que nos da es porque así lo quiere, porque Él es Padre nuestro y sabe lo que necesitamos. Y de verdad, mis queridos hermanos, que esta frase la quise colocar en esta diapositiva. Solo Dios o movidos por el Espíritu Santo reconocemos la bondad de nuestro Creador. De verdad que solo Dios nos puede dar la capacidad de estar agradecido por tanto bien que nos ha hecho. ¿Y por qué es importante elevar una acción de gracias? Porque con ello le reconocemos a Dios que los beneficios recibidos son de parte de Él, no fruto de nuestro esfuerzo, sino porque Él nos dio la capacidad, Él nos dio esa gracia y fue por mérito no nuestro, sino porque gracias a Él alcanzamos lo que deseamos. Algo que me llama la atención muy frecuentemente es que en las cartas de San Pablo uno encuentra constantemente que comienzan o terminan dando gracias a Dios. Y muy constantemente esto, parece que Pablo tenía una madurez y tenía claro que era muy importante darle gracias a Dios. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:18 dice, en todo dad gracias a Dios, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Es decir, mis hermanos, Dios no espera solo que le pidamos o intercedamos por los demás. También un corazón humilde y agradecidos y dichosos porque lo que obtenemos fue gracias a su beneplácito, a su gusto, a su querer de bien para con nosotros. Una forma de oración que experimentamos mucho dentro de la renovación carismática es la alabanza. Y esta es una forma de orar que reconoce que Dios es Dios, que Dios es grande. Mire, yo sé que usted y yo nos ha pasado que Dios nos da tantas bendiciones, sea cual sea a nosotros o a nuestra familia o amigos, que uno se siente agradecido por Él, por lo que es Él, por lo que hace en nosotros, porque nos da bendiciones. Pero es que la alabanza es un grito que se le hace a Dios, no por lo que nos da, sino más bien por lo que Él es, el Dios de la vida, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente. Sinceramente, de las experiencias más grandes, desde mi experiencia particular que he tenido dentro de esta forma pentecostal que es la renovación en la Iglesia Católica, de las experiencias más bonitas es uno vivir una experiencia en el Espíritu desde la alabanza, donde tú solo quieres alabar a Dios y ya, no quieres pedirle más nada en ese instante, en esos minutos, en ese momento, solo deseas alabarlo a Él. De esto podemos encontrarlo en el Catecismo, numeral 2639, la importancia de alabar a Dios. También nos habla de la grandeza de la alabanza en Romanos 8:16. Mis queridos hermanos, ya para concluir, solo les quiero decir lo siguiente. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración, todas estas que hemos visto. Ustedes saben que la Eucaristía es la forma más completa de orar. Es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de su nombre. Es, según la tradición de Oriente y de Occidente, el sacrificio de alabanza. Qué bello es cuando usted se va a orar, se va en actitud de oración y no por tradición o por deber o porque le toca, a una Eucaristía.
Y lo que busca precisamente, mis hermanos, la renovación carismática es que usted viva más la Eucaristía, viva más los sacramentos. Quiero que tú hagas una reflexión de cómo vives la Eucaristía al día de hoy. Porque en la Eucaristía hay petición, hay alabanza, hay adoración, se le rinde culto a Dios. También es demasiado importante que dentro de tu oración personal le pidas a Dios que te enamores de este gran sacramento, de la Eucaristía. Ya para terminar, quisiera que usted, a modo de reflexión personal, no tiene que entregar trabajo ni nada, es para que usted medite, responda a estas preguntas. Buscar 3 salmos, los que usted quiera, y allí busque cuáles son de adoración, de petición y alabanza. Es muy bueno hacer este ejercicio porque te permite fortalecer, ramificar más todo lo que has aprendido. Y una gran pregunta si te tengo, ¿cuánto tiempo sacas en tu semana para adorar a Dios? Solo adorar, más que pedir, solo adorar. Y escribe una oración de alabanza de lo posible, de 2 párrafos. Te puedes iluminar por los salmos. Mil gracias por todo. Espero que haya sido de provecho este material. Dios los bendiga. Feliz día.